¿Cómo están mis grandilocuentes acosadores? Antes de empezar de lleno este video, un saludo rápido para las siguientes personas. La Máquina Lectora, Gwendolina, Pablo Viudés, Mundi Lenguaje, Francisco SK, Lectura Simple, Mr. Fortan y Alma Mancera. Muchas gracias por sus comentarios gandallas. Que falte el pan, pero que no falten esas ganas de seguir participando. Y que mejor para empezar en este mes de Halloween, este mes de lo siniestro y lo macabro, que con este libraco un horror tropical y otros relatos del autor William Hope Hodgson, que es un escritor inglés que nació en 1877 y falleció en 1918. A lo largo de su vida llegó a escribir varias novelas y muchísimos cuentos que más que nada se centraban dentro de la temática de los barcos, de los viajes, los naufragios y cosas así. Pues este escritor Hudson llegó a inspirar a muchos otros autores como a Joseph Sheridan Le Fanu, Edgar Allan Poe, Herbert George Wells y al mismísimo Howard Philip Lovecraft. Hago hincapié en este último porque pues Lovecraft es muy conocido por toda su mitología y los relatos acerca de los mitos de Cthulhu, y se nota que se inspiró muy fuerte en los relatos de Hodgson. Y es que pues dentro de su temática de sus historias, pues nos habla acerca de naufragios, acerca de presencias espectrales en el mar, acerca de los monstruos gigantes que habitan en las profundidades, y pues son los elementos que utilizaba Lovecraft dentro de sus propios mitos, ¿no? Y pues algo que hizo Lovecraft en su momento es que pues él era alguien que le tenía mucha fobia al mar, le tenía terror a todos los animales acuáticos y también le tenía mucho miedo a todo lo que es gigante, a todo lo que es grande, inmenso. Entonces él supo combinar perfectamente sus fobias para crear sus historias de terror. Pero por otro lado está William Hope Hodgson, que pues sí, él también escribió mucho acerca de navíos, acerca de barcos, acerca del mar y el océano. Él no es que le tuviera terror a todos estos elementos, sino que él más bien odiaba, despreciaba el mar completamente. Y es que, pues, Hodgson venía de una familia muy grande, me parece que en total eran 12 hermanos, entonces, pues, la familia se les veía bastante difícil para poder mantenerse. Entonces, él fue obligado a trabajar desde muy joven en una embarcación, entonces él tenía que rifarse el físico en trabajos pesados dentro de lo que es las embarcaciones. Y pues él, siendo de una complexión delgada, siendo un hombre más bien débil, pues todos los trabajos que veía que sus compañeros más experimentados, grandes fortachones hacían de una manera más fácil, pues a él le costaba mucho trabajo. Hay que tomar en cuenta que también muchos de sus compañeros obviamente se burlaban de él o lo maltrataban o lo humillaban. Y eso repercutió mucho en su persona, ¿no? Aparte de que también muchas de las veces, pues, eran labores que a él simplemente no le interesaban, que él despreciaba. Entonces, él más que nada estaba trabajando esperando ya que llegara el momento de poder irse a casa. Entonces, en muchos de estos tiempos que también había tiempo muerto, pues él nada más se la pasaba imaginando cosas, pensando en otras situaciones. Y pues es algo en lo que yo me identifico mucho con este autor, porque me lo imagino a él estando en alta mar completamente aburrido, completamente hastiado del trabajo que tenía que hacer como marinero, pensando que sería 1000 veces mejor quedar como un náufrago o ser atacado por una criatura marina monstruosa, o que simplemente a todos se los llevara el infierno, a tener que seguir trabajando. Y es algo que a mí personalmente me ha pasado desde que empecé mi vida laboral, que yo estoy completamente aburrido, estoy completamente apático dentro de mis labores, dentro de mis obligaciones, y honestamente estoy pensando que sería divertido que se incendiara la fábrica o que hubiera un terremoto y se desplomara completamente el almacén, o que llegaran terroristas o que cayera un meteorito, cualquier cosa, simplemente con tal de ya no seguir trabajando y podernos ir temprano. De hecho, yo lo he dicho en voz alta a algunos compañeros a lo largo de mi vida, que me preguntan qué chingados te pasa, te ves apagado, y yo digo, no sería genial que simplemente temblara y se viniera abajo todo el lugar y nos podamos ir temprano. Y ellos siempre me dicen, no mames, cabrón, no digas esas cosas. Entonces imagínense a Hodgson diciendo este tipo de mierdas en estos tiempos cuando había mucho más superstición, sobre todo dentro de estos gandalles marineros, y él diciendo, no sería genial que apareciera un monstruo marino y nos dejara a todos como náufragos para ya no seguir trabajando de esto. Y sus compañeros mamados nomás, oh, no digas eso, podría pasar o algo así. Me parece completamente divertido.
Ya muchos años después, pues Hodgson ya pudo dejar este trabajo, pudo dedicarse un poco más plenamente a estar escribiendo sus cuentos, sus novelas y ganar algo más de dinero. Pero pues esa temática oscura, esa temática deprimente, esos conceptos góticos macabros, pues se la pasaron impregnando su obra, ¿no? Es más o menos como lo que pasó con Edgar Allan Poe, que él tuvo una vida miserable, entonces sus cuentos también se sienten con ese aire muy miserable. Entonces, pues algo también sucedió con él, ¿no? De alguna manera, qué bueno que Hodgson se la pasó mal trabajando, porque toda esa amargura pues le ayudó a tener una imaginación un tanto sádica y por lo mismo sus cuentos son bastante entretenidos. Pero si he de decir que tengo un problema con este libro, es que no todos sus cuentos se sienten bien estructurados. Por ejemplo, hay unos que la atmósfera está muy bien descrita, los detalles están muy bien narrados. Todos los elementos están muy bien estructurados, de veras se siente esa anticipación de que los personajes al final se van a encontrar con algo muy interesante, pero hay otros cuentos en los que simplemente no hay desarrollo ni de personajes, ni de situación, ni de atmósfera, entonces es como si luego se fuera a lo mero bueno para él y nada más se la pasara describiendo un montón de desmadre, pero a uno al no tener una conexión con los personajes, pues verdaderamente no nos importa mucho lo que les esté pasando por muy divertido que sea lo que nos está narrando. Por ejemplo, hay uno de estos cuentos en donde simplemente hay un barco por ahí, un tipo se pone a caminar y cuando voltea se da cuenta de que hay una criatura monstruosa de las profundidades atacándolos y eso pasa en la segunda página, entonces no hay tiempo de desarrollar ni la atmósfera, ni la situación, ni los personajes, simplemente cuando menos se da cuenta voltea y dice, ay cabrón, un monstruo nos está atacando y entonces está ahí, es como si uno dijera, primero ustedes hicieron FAU, luego nosotros hicimos FAU, luego ustedes hicieron FAU. Entonces hubiera desarrollado un poco más ese concepto. Hay otro cuento en donde también están narrando un tipo de desmadre que provocó algún monstruo marino, pero eso lo sabemos porque unos marineros encontraron una bitácora, entonces uno de ellos le dice a su compañero, mira lo que viene escrito aquí, y le señala precisamente el punto en el que ya se desata el desmadre, en donde ya los están atacando. Entonces sí se llega a extrañar el momento en el que uno se está saboreando cuando se está poniendo esa semilla de que se sabe de que más adelante va a desembocar en algo muy cabrón. Pero hay otros cuentos que sí se toman más su tiempo en desarrollar estas situaciones, en estar envolviéndonos más con su atmósfera macabra, gótica y misteriosa. Por ejemplo, uno de los cuentos que más me gustaron aquí es cuando hay una mujer que ha quedado náufraga, entonces ella escribe una nota de rescate que le coloca un albatros, entonces una embarcación se encuentra con este pajarraco y se dan cuenta de que tiene esta nota de rescate y ella dice que tiene agua y comida para 2 semanas, pero ella está completamente sola, ya todos se murieron y ella está esperando en ser salvada, pero resulta de que no hay viento, entonces no hay manera de poder llevar la embarcación a los puntos cardinales que ella les está descrito para que puedan ir a recogerla, pero uno de los trabajadores, a pesar de que el capitán les dijo que no intentara ningún rescate porque ellos iban a quedar igualmente varados hasta que el barco se pudiera mover, él pues siente mucha lástima por esta mujer que sabe que está solitaria, que ya está en sus últimas, entonces él decide llevarse un bote y va a rescatarla, pero una vez que llega a los puntos que ella le especificó en donde ella estaba completamente ahí sin poderse mover, pues ve que está el barco en el que ella está, pero cuando se intenta trepar resulta que hay chingo de ratas por todos lados, entonces él está armado y a pesar de que les empieza a disparar hay miles y miles de ratas, entonces es completamente imposible que él pueda avanzar, pero él de todos modos le habla y ella le contesta, pero ella le dice no te acerques, quédate ahí, no hagas nada, entonces él decide esperar hasta que salga el sol y las ratas se escondan en sus escondrijos para intentar rescatarle. Y yo conforme estaba leyendo esta historia dije, ella está muerta, santo cielo. Cuando él le habló, ella le contestó su fantasma o algo así. En cuanto este cabrón se trepe al barco y le encuentre, va a encontrar un cadáver ya completamente devorado por las ratas. Entonces yo me estaba imaginando algo así porque de verdad se siente muy tenebroso, se siente muy tenso el relato, pero al final tenemos un final feliz. Yo me atrevería a decir que es un final algo cursi, pero me gustó, estuvo bastante bien y es precisamente por el hecho de que se tomó su tiempo para describirnos estos personajes y esta situación que de alguna manera, a pesar de que nos estábamos imaginando que iba a suceder algo muy macabro, porque pues ya estábamos leyendo varios de sus cuentos y son cuentos tenebrosos, pues dijimos,
tiene que ser un cadáver o algo así, ¿no? De alguna manera su fantasma se logró comunicar con él antes de que se trepara al barco o algo por el estilo, pero un final feliz. No es lo que esperaba, pero estoy completamente satisfecho y de alguna manera qué bueno que terminó de esa forma. No se salió por otra, se fue por otra tangente. Algo que añadir con respecto a Hodgson es que tiene mucha palabrería náutica, por ejemplo, vienen las descripciones de muchas partes de los barcos, pero el libro está complementado con notas al pie de página que nos está diciendo el significado de estas palabras extrañas, ¿no? Lo que sí es que hay unas que son tan específicas que me da la impresión de que las notas al pie de página deberían de tener sus propias notas, unas notas que expliquen las otras notas que ya nos está explicando para poderlo entender perfectamente. No estoy diciendo que ralenticen la lectura o que la arruinen completamente, pero definitivamente es como si tratara de darnos algún tipo de lección náutica por medio de sus cuentos, más o menos como lo que hacía Julio Verne, pero Julio Verne era más sutil. Hodgson de plano empieza a decir ciertas palabrerías técnicas que uno simplemente no entiende a menos que investigue previamente un poco o se adentre más al punto en el que nos están señalando estas notas al pie de página. Las explica bien, pero sí se nota que de alguna manera como que se estaba reprimiendo, ¿no? Como que él trataba de ser más claro para los lectores que no estuvieran adentrados en ese tipo de temas. Y otra cosa que añadir con respecto a este autor es que pues ya mencioné que él era más bien de una complexión débil, una complexión muy delgada, entonces él no podía rifarse tanto el físico como sus demás compañeros que pues ya estaban más experimentados, ya estaban muy acostumbrados a la fuerza bruta, a los trabajos muy pesados, entonces ya tenían una masa muscular que les ayudaba a realizar ciertas labores pesadas con cierta facilidad, entonces eso dejó muy acomplejado a nuestro querido escritor. Entonces, ¿qué hizo este Gandaya? Se puso a hacer ejercicio hasta ponerse completamente mamado y es impresionante, se los juro, no es joda, pónganse a buscar en Google imágenes de este escritor y hay fotografías en donde está completamente mamado el recabrón, en serio es impresionante, de verdad es un Popeye el Gandaya y es que pues él simplemente se dio cuenta de que quería trabajar su cuerpo, no ya porque tuviera que seguir haciendo estos trabajos pesados, sino porque simplemente ya no quería seguir sintiéndose acomplejado por su físico. Entonces, a pesar de que ya no era necesario de que tuviera que desarrollar esta fuerza física, porque a fin de cuentas ya se podía mantener con sus escritos, de todos modos lo hizo y eso es completamente admirable. Eso sí es un gran ejemplo de superación personal, no nada más decir un montón de frases clichés que uno nada más repite hasta el cansancio y hasta que pierden su significado, sino que esto nos demuestra perfectamente que para lograr resultados y para lograr cambios uno tiene que de veras ponerse a trabajar en eso para alcanzar esos objetivos, no nada más de tener una mentalidad positiva, sino que uno de veras tiene que ponerse a trabajar, tiene que lograr esos cambios porque no van a venir por sí solos. Entonces, eso me parece completamente admirable. Es algo que es inspirador, no sus escritos, sino lo que él pudo lograr por sí mismo, ¿no? Y de hecho es tanto así que él abrió su propio gimnasio y él también daba clases de ejercicios físicos para poder desarrollar masa muscular, pero desafortunadamente pues como estaba en un pueblo muy chico, a pesar de que sí tenía ciertos clientes, pues a final de cuentas a lo largo del tiempo tuvo que cerrarlo porque le representaba más pérdidas que ganancias, pero aún así de que se puso mamado y eso para mí está muy chingón. Unos años más adelante, desafortunadamente, Hodgson tuvo que ir a la Primera Guerra Mundial. Y se sabe también que mientras él estuvo en este conflicto le estuvo mandando cartas a su madre en donde le describía todas las desgracias y todos los horrores de los que él estaba siendo testigo en este conflicto bélico. Y a pesar de que él lo describe con un sentido muy dramático literario, pues desafortunadamente todo lo que nos está describiendo son tragedias, son muertes, son cosas horribles, cosas feas, cosas trágicas, demostrando que pues no importa qué tan macabro y perverso y oscuro sea lo que uno escriba, al final de cuentas la vida llega a ser más bastarda. Pero bueno, así es esto. Si a ustedes les gustan estos libros de terror, las novelas
y los cuentos góticos, si les gusta Edgar Allan Poe, Joseph Sheridan Le Fanu, Robert Louis Stevenson, pero sobre todo si son fanáticos de Howard Philip Lovecraft y no se han adentrado por estas páginas y no se han echado un clavado por los libros de este Gandaya, pues definitivamente deberían hacerlo. Yo creo que sí les va a gustar. Como ya lo dije, Lovecraft se inspiró en estos cuentos y llevó su propio concepto a un nivel más allá, porque a final de cuentas Lovecraft nos hablaba de otras dimensiones y de dioses de millones de años y cosas así, pero lo hizo usando estos cuentos como la base para su gran legado. Entonces, si alguna vez tienen la oportunidad de darse una vuelta por estas páginas y les gusta este tipo de literatura, se los aseguro, no se van a arrepentir. Entonces, mis amigochos morochos, compañeros niños, amigochos morochos, amigosos leprosos, ya se las sábanas. Nos vemos en la siguiente. Disfruten de la vida, disfruten de sus lecturas. Nos vemos en la siguiente.